Ok, entonces esa fe que todos los seres humanos tenemos en común y que compartimos, pero esa fe no salva. La fe que Dios exige es la fe que salva. Esa fe que Dios nos exige a ti, a mí, ¿qué nos exige? Que creamos en el sacrificio que hizo Cristo. Eso es lo que Dios está demandando. Y mientras nosotros no respondamos al mensaje del Evangelio positivamente, ¿qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Entonces ahí podemos darnos cuenta que Dios nos exige, de cierta manera, si tú crees en el Hijo, tú ya tienes la vida. Si no crees, no vas a poder tener la vida eterna. Entonces esa es la fe que Dios exige. Es el segundo tipo de fe que vamos a encontrar en la Biblia. Y hay un tercer tipo de fe, que es la fe que viene como fruto del Espíritu. La que está en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Es aquella fe que cada vez que nosotros vamos aumentando en conocimiento, en obra, esa fe se va produciendo en nosotros. Es una fe que se produce por medio del Espíritu Santo. Y esa fe no nos salva, porque esa fe es la única fe que tenemos los hijos de Dios. La fe como fruto del Espíritu, esa fe únicamente la tenemos los hijos de Dios. No la tienen los incrédulos. Una vez que tenemos la fe que salva, tenemos la fe como fruto, y luego vemos un cuarto tipo de fe, que es la fe como don, la fe como un regalo de Dios, que solamente tuvieron unos cuantos hombres, como Pedro, que caminó en el agua. Esa es una fe, ese es un regalo que Dios da, porque no cualquier hombre es capaz de hacer esas cosas por medio de la fe. Y hay muy pocos hombres que la tienen y muy pocos hombres que la pueden demostrar, porque esa fe tiene que demostrarse, que es un don, que es un regalo de Dios. No cualquiera de nosotros podría demostrar eso. Por ejemplo, los discípulos que hacían milagros por medio de haber creído en Jesús, Dios les dio esa autoridad, pues es una fe que Dios les dio como regalo. O sea, su fe era firme. Y luego podemos encontrar el quinto tipo de fe que vamos a ver a lo largo de la Biblia, que es la fe como forma de doctrina, ese conjunto de doctrina. Porque aquí en la Biblia a veces leemos y a veces habla de una fe, por ejemplo dice en el libro de Judas, que contendáis ardientemente por la fe. Se refiere que defiendas con fervor estas enseñanzas. Se refiere como fe a todas las enseñanzas. Por eso vamos a tener que identificar, cuando leamos la Biblia, aprendan a identificar a qué tipo de fe se refiere. Porque a veces ahí hay una gran confusión. Citamos textos que no se refieren a la fe de esa confianza plena de la que estamos hablando. De la fe que estamos estudiando en Marcos, que estudiamos la semana pasada, acerca de la fe de la mujer, del flujo de sangre, de los padres, de la niña que había muerto, ¿no? Que dice Estrella que le dijo, ¿cómo? Cielo, que le dijo cielo, talita cumi, ¿no? Y quiere decir, niña, levántate, ¿no? O ¿cómo dice? Niña, a ti te hablo, te digo, levántate, ¿no? Entonces, esa fe que estamos tratando ahí es la fe que salva. Se está refiriendo a la fe que salva. Esto nada más es una introducción para que entiendan de qué fe estamos hablando, ¿no? Para que vayamos comprendiendo y tengamos claro esas diferencias que existen en la Biblia, ¿no? Cómo se utiliza la palabra fe, que no siempre se refiere a lo mismo. Y que a veces nosotros oímos fe y decimos, fe es la expectativa de lo que no puedo ver, pero la certeza que lo voy a tener, ¿no? De Hebreos 11:1. Entonces, para que empecemos a distinguir los tipos, o cuando se refiere uno a la fe, a qué se refiere exactamente, con exactitud, ¿ok? Esta era una introducción nada más, para que tengamos en claro. Recuerden que estamos en Marcos capítulo 6, y vamos allá. Marcos capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Sí? ¿Sí se entendió lo que les dije? ¿Sí entendieron? Entonces, fe, ¿cómo resumimos fe? Confianza plena, confianza total. Cuando tú venga a tu mente fe, es confianza plena, confianza total. Esa es la fe.
Porque a veces es la expectativa de lo que, o sea, eso si se lo dices a alguien, se va a quedar así como que es la expectativa. Primero te va a decir, ¿y qué es expectativa? En primer punto te va a decir eso. A una gente, tú le dices a una persona que no conoce el Evangelio, y le dices, la fe es la expectativa, es la convicción, la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera. Y a ver, es que primero, ¿qué es expectativa? Te va a decir. Y tienes que explicar. Entonces, ¿qué es la fe? Confianza total, confianza plena. ¿Ok? Sale. Vamos a leer. Marcos capítulo 6 dice así. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Hasta ahí la palabra. Padre del cielo, te damos gracias en esta tarde, porque sabemos que tu palabra, Señor, nos edifica, porque entendemos que a través de ella es que llegamos al conocimiento de la verdad. Hoy te pedimos en este día que tú nos bendigas con entendimiento, que nos ayudes especialmente a mí a exponer fielmente tu palabra para que mis hermanos la puedan comprender. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos que están aquí, y te pido que les ayudes, que prepares su corazón y que se haga sobre todo siempre tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí podemos ver nosotros, en este pasaje, dice que salió Jesús de ahí y vino a su tierra. ¿Dónde era su tierra de Jesús? Nazaret. Recuerdan que Jesús, por eso le decían Jesús de Nazaret, porque él ahí nació. Dice que le seguían sus discípulos. Él ya había elegido a sus 12 discípulos, ya venían con él. Se presume que sale de la ciudad de Capernaum y viene. Recuerdan que fue con allá con el endemoniado gadareno. Luego de ahí salió rumbo a Capernaum. Luego de ahí ya se regresa a su tierra. Y él viene, dice en el versículo 2, y llegando el día de reposo. ¿Sí se acuerdan cuál es el día del reposo? El Shabbat. El Shabbat, que quiere decir cesación de toda obra, dejar de hacer cualquier obra. Esto se instituyó en el pueblo judío en honor a lo que está escrito en Génesis 2, versículo 3, que dice que el Señor hizo todas las cosas en 6 días y el séptimo descansó. Y los judíos instituyeron de igual manera para ellos ese Shabbat, ese día de reposo. Y dice que llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. El ministerio de Jesús, uno de los ministerios de Jesús era enseñar. Él, a donde quiera que llegaba, él no se preocupaba por otra cosa, sino por enseñar. Él les enseñaba a la gente, a donde quiera que él llegaba, porque dice ahí que comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Dónde enseñaba? En la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban. Fíjate que era día de reposo. ¿Creen ustedes que estaba permitido ir a la sinagoga? Porque los judíos habían establecido las leyes rabínicas, decían que no se podían hablar más que no se podían caminar más de 914 y algo de metros.
No podías caminar más de eso. No podías hablar más de ciertas palabras. O sea, estaba tan rígida la ley, o que los rabinos habían instituido, que los judíos tenían que ir contando las cosas que hacían. Y Jesús se mete a la sinagoga a enseñar. Eso sería ya algo así de entrada como contrario a las leyes rabínicas. El irse a meter a una sinagoga a enseñar en día de reposo, donde no se tenía que hacer nada. Ya parece contradictorio. Dice que y muchos oyéndole se admiraban, se sorprendían de lo que se admiraban y decían, fíjate qué decían, ¿de dónde tiene este? O sea, fíjate cómo decían ¿no? Muy despectivamente, estas cosas. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. Estas preguntas que están haciendo, ¿a qué nos llevan a pensar? Lo criticaban, pero tiene una finalidad esas preguntas. Que no creían lo que hacían. Olvídate de lo que no creían, o sea, las preguntas, ¿mande? De lo que desconocían de él. Fíjate, en su tierra, a él lo conocían ahí, porque dice que vino a Nazaret, de donde él era. ¿No había gente que lo conocía desde niño? Seguramente ahí estaba la gente que lo conoció y que vio crecer a Jesús. Y lo vieron que era un hombre humilde, un hombre que no, o sea, desde niño lo vieron que era un hombre que no levantaba la voz, que no pecaba, pues vamos. ¿A poco no distingues a una persona cuando es así? Se distingue una persona que es bien correcta. Ahora, Jesús no fue instruido por un rabino como Pablo. Saulo de Tarso, recuerden que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de los meros fregones y Pablo fue instruido por él. De Jesús no se dice eso. A Jesús no tiene un linaje, así como que diga, no, a Jesús lo instruyó este maestro rabino, ¿no? Él no tenía eso. Por eso dicen, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Quién se las enseñó? Si no, lo conocemos y nunca lo vimos en las sinagogas que le estuvieran enseñando. Yo siempre lo vi que andaba ahí con su papá trabajando. Era carpintero, ¿recuerdan? Podría decirle a la gente, pues, yo a Jesús lo recuerdo haciendo mesas. Me hizo la silla que tenemos ahí en la casa, por cierto. Podría decir alguien, ¿no? Pero ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿Qué son? Entonces podría venir de dos lugares. O pueden venir de Dios o pueden venir de los demonios. Porque recuerdan que le dijeron a Jesús, cuando él estaba echando fuera unos demonios, le dijeron, por Belcebú echas esos demonios. Entonces aquí está como que esa parte otra vez, ¿no? Esto no lo hace porque Dios le dé el poder. Se me hace que lo hace por el poder de Satanás. Esos milagros, eso es lo que estaban poniendo ahí en tela de juicio, ¿no? Dice en el 3, ¿no es este el carpintero? Fíjense, ahí está otra. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Normalmente a los hombres se les reconocía por el nombre de su papá, nunca por el de su mamá. Si ustedes leen la Biblia, dice cuando Jesús va por sus discípulos, dice Simón, hijo de ¿quién? Simón, hijo de Jonás. Y así vamos a encontrar a nosotros en la Biblia que cada vez que se hace una referencia a alguien, se hace referencia al papá, al padre, nunca a la madre. ¿Por qué creen ustedes que dicen aquí, no es este el hijo de María? Porque no era su papá. Seguramente porque ellos lo conocían desde pequeño y dijeron, se me hace que no es hijo de José. Por eso no dijeron Jesús, hijo de José, hijo de María. ¿Recuerdan en aquella ocasión que discute con los judíos Jesús y le dicen los judíos, nosotros no somos hijos de fornicación?
¿qué creen que le estaban diciendo a Jesús? Eso le estaban diciendo, tú eres producto de una fornicación. Y le dicen a Jesús, hijo de María. O sea, como diciendo, tú no eres hijo de José. Ahí ya lo están tachando. ¿Cómo nos vienes a enseñar? Tú eres un producto de una fornicación. Tú ni siquiera te enseñaron los rabinos y nos vienes a querer enseñar. No, sáquese de aquí. Eso es lo que le están diciendo. Eso es lo que le están diciendo. Dice, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que aquí en este versículo podemos ver que Jesús tuvo más hermanos y hermanas, cosa que dentro de la doctrina católica lo niegan, porque dicen que María no tuvo más hijos. Pero aquí nosotros podemos ver a través de la Escritura que sí tuvo más hijos. Alguna vez platicando me dijo alguien, no, es que en aquella época se les llamaba hermanos a todos, por eso dice aquí que son sus hermanos. Y así ellos lo descartan que sean sus hermanos de sangre, ¿no? Pero vamos al libro de Hechos para darnos bien un ejemplo que no se refiere a hermanos en la fe, sino que se está refiriendo a hermanos carnales. Hechos capítulo 1. Y vamos a leer únicamente el versículo 13 y 14 para darnos cuenta más o menos si se refiere a hermanos en la fe o a hermanos de sangre. Bueno, serían medios hermanos, ¿no? Dice Hechos capítulo 1, versículo 13 al 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Por qué? Si fueran hermanos, ¿por qué no le llama también a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés, a Felipe, a Tomás, a Bartolomé? ¿Por qué no los dice? ¿Por qué los nombra por nombre y no dice sus hermanos? Todos. Eso es lo que tendríamos que cuestionar, ¿no? Dice aquí, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea, todos estos hombres que estábamos, los 12 discípulos, con las mujeres, también ahí tenían sus mujeres y había mujeres. Y con María, la madre de Jesús, aquí está María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces aquí podemos ver que los hermanos de Jesús vimos, ¿no? Vimos que los hermanos de Jesús eran Jacobo es Santiago. Jacobo es Santiago el que escribe la epístola de Santiago. Él es la epístola de Santiago fue escrita por Jacobo, o sea, es el mismo nombre, nada más que uno está en un idioma y al traducirlo ya es Santiago. Jacobo es el que escribe la epístola de Santiago, medio hermano de Jesús. Judas es el que escribe la de Judas, también es medio hermano de Jesús. De Simón no se sabe, y de sus hermanas tampoco se sabe si se convirtieron o no se convirtieron, no dice nada la escritura. Pero de que Jacobo y Judas se convirtieron, ellos sí se convirtieron, se hicieron cristianos. Entonces podemos ver aquí nosotros que tuvo hermanos. Jesús tuvo medios hermanos y hermanas. Dice el versículo 4 de donde estamos, de Marcos 6:4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. El tremendo desprecio de su propia gente fue lo que llevó a Jesús a decir estas palabras. ¿Recuerdan ustedes qué dice Isaías 53?
Vamos a Isaías 53. Isaías 53 retrata esto que le sucedió a Jesús en este momento. Una parte, retrata una parte de lo que Jesús padeció y podemos leerlo. ¿Ya lo tienen? Dice Isaías 53:1: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿A poco ustedes creen que veían algún atractivo en Jesús? Pues no era hijo de padres adinerados, no era de personas que estuvieran enseñando en las sinagogas. No, pues es un cualquiera así, ¿no? Dice el mugrosito, a veces dicen el mugrosito de allá, ¿no? ¿Quién sabe quién sería ese Jesús? Nadie lo conocía. Así dice la Escritura. No veíamos hermosura en él, no había atractivo. Dice el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que es como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ven ustedes cómo retrata exactamente Isaías lo que le estaba pasando a él? Jesús enseñaba en otros lugares. Él iba a Capernaum, él iba a la región de los Gadarenos, a donde quiera que él se paraba, dice que muchas personas creían en él. Y en su propio lugar donde él nació, nadie. No. Este Jesús, no, ese no puede ser el Mesías. No puede ser el Mesías. No califica para ser el Mesías. Sencillamente para ellos. Estuvieron ahí escuchando lo que, sí, una sabiduría, quién sabe de dónde la tenga, quién sabe a quién se le escucharía. Esos milagros que hace los ha de hacer por los demonios, pero nunca ellos pensaron en que fuera el Mesías. Dice en el versículo 5 de Marcos 6, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro ahí Jesús? ¿Porque no tiene poder? ¿Porque no tenían fe? Si Jesús es todopoderoso, entonces la razón por la que no pudo hacer en esa tierra milagros es por la fe. Y lo dice más claro Mateo 13, Mateo capítulo 13, que viene siendo un texto paralelo a este que estamos estudiando de Marcos 6. Mateo capítulo 13 y en el versículo 58, alguien por favor que le dé lectura para que podamos comprender esto que estamos aquí estudiando. Mateo 13, 58. Adelante. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuál fue el motivo? La incredulidad. Por causa de la incredulidad de ellos. Ese es el motivo. La incredulidad. Y ese es el centro de todo este pasaje, bueno, de esta porción que estamos estudiando. Ese es el tema central de lo que está expresando, la incredulidad. No nada más de ellos. Ya vimos ahí aquí estábamos hablando la incredulidad que había en ellos, ¿no? Pero resulta que hoy en día esa misma incredulidad sigue avanzando a pasos agigantados. ¿Por qué el hombre no cree? Esa es la pregunta. ¿Por qué razón el hombre no cree? Se hará, dice la Escritura, dice
que se hará una obra en aquellos días, la cual si no la vieran los hombres y únicamente les fuera contada, no la creerían. Hablando del sacrificio de Cristo. Si únicamente nos contaran de que Cristo resucitó y que padeció en la cruz, ¿lo creerías? Tenemos evidencia. Inclusive hay escritores que no fueron cristianos, Tácito, Plinio, escritores judíos, historiadores que son contemporáneos de Cristo, que escribieron a la par, que eran pagados por el gobierno, y escribieron a la par y hablan de Cristo, y hablan de la resurrección de Cristo. Y para que no deje duda de que digas, no, la Biblia la inventaron. No, ahí está la historia también. Tenemos al Jesús de la Biblia y también históricamente es comprobado ese Jesús de la Biblia. Porque hombres que estaban en su momento escribiendo acerca de... Tan es así que Cristo viene a dividir la historia. ¿Por qué decimos antes de Cristo y después de Cristo? Si fuera un personaje que no existió y que no marcó y que sus enseñanzas no tuvieron un impacto en la gente, no tendría por qué haber dividido la historia. Tan es así que dividió la historia humana, su llegada. Tan es así que muchas personas dicen, fue un hombre muy avanzado para su época, ¿no? Pero esa es una ofensa para Cristo. El decir que Jesús fue un hombre avanzado o fue un buen maestro de moral es una ofensa para Cristo. Cristo lo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Qué está diciendo Cristo? Que los demás sí le aceptaban. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que Jesús, esa mujer que se encontró en el pozo del agua? Y que le dijo Jesús que le diera agua, ¿no? Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana de beber? Si judíos y samaritanos no se llevan, estaban peleados. ¿Y cómo esa mujer terminó creyendo en Jesús? ¿Y cómo por el testimonio de esa mujer creyeron muchos? Y luego esos muchos que habían creído por la mujer, cuando hablaron con Jesús, le dijeron a Jesús, ya no creemos por el testimonio de ella, creemos porque ya nos has declarado todas las cosas. Entonces, esos eran gente que ni lo conocían. Y su propia gente, sus propios hermanos. ¿Recuerdan cuando estudiamos en los capítulos anteriores de Marcos, cuando su madre y sus hermanos llegaron a buscar a Jesús? Jesús, tu madre y tus hermanos te llaman, están allá afuera. No se pasaron al estudio. ¿Por qué no se pasaron? Porque no compartían la misma fe. Porque decían, está fuera de sí, pobrecito de mi hermano, se volvió loco. Se avergonzaban. ¿Qué dice aquí? Se escandalizaban, ¿no? Dice ahorita el versículo que estamos leyendo, ¿no? En el 3, al final, dice, y se escandalizaban de él. Qué tremendo que tú vas a la casa de tus hermanos, con tus parientes, y no te reciben. ¿No te identificas con Jesús? Cuando tú expones la palabra y le dices a alguien y no, ellos no creen. Ellos simple y sencillamente no te creen. Tú le dices, Jesús tuvo hermanos, ellos están aferrados. No, Jesús no tuvo hermanos porque María fue virgen. El hecho de que haya tenido más hermanos no le quita lo glorioso, no le resta valor a María. María sin duda fue una mujer ejemplar. María sin duda fue esa mujer la que Dios escogió para traer a su hijo en un cuerpo de carne. Eso en sí ya es un mérito grande. Nadie se lo puede quitar. Pero la blasfemia más grande que se está enseñando hoy es que María es corredentora, que María es el camino,
que María es la mediadora, cuando la Biblia dice que tenemos un solo mediador y que ese mediador es Jesús. Entonces, ¿no hay contradicción en las enseñanzas? Pero bueno, Pablo lo advirtió, el apóstol Pablo lo advirtió. Dijo, porque estoy seguro que después de mi partida, dice, entrarán muchos lobos rapaces. Y aún de vosotros mismos, dice, se levantarán. De entre el mismo pueblo se iban a levantar falsos maestros, hombres que buscan otro beneficio, hombres que buscan engañar. Pero aquí nosotros vemos en el pasaje, centrándonos en el pasaje, estamos estudiando, dice en el versículo 6 de Marcos 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Fíjense que hay algo bien tremendo aquí en la Biblia. La fe y la incredulidad son las únicas cosas que le provocaron asombro a Jesús. La fe y la incredulidad. Jesús nunca se asombró de otra cosa. No se asombró de ver enfermos. Ay, eres el leproso. Ay, ¿por qué estar así? Ay, es endemoniado. Ay, no, me asombré. No. Él no. Nunca se asombró de eso. De que, ay, sané a 10 leprosos y nomás vino uno. Me asombra eso. No. Eso para él eran cosas. No, le asombró la fe del centurión. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan al centurión? Vamos a Mateo 8 para recordar un poco. Mateo capítulo 8. Para ver a este centurión. Dice así, Mateo capítulo 8, voy a leer desde el verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta palabra maravilló es la misma palabra que usa Marcos en el versículo 6. Y estaba asombrado, dice aquí. Es la misma palabra, aunque aquí se traduce como se maravilló. Pero esta palabra se maravilló, se asombró, es la misma, o sea, en el Strong es la misma palabra que está traducida. No, pensé que la había anotado, no la anoté. Les iba a dar el número, pero no la anoté. En el Strong es la misma palabra, o sea, en el griego, en el original griego, es la misma palabra que se usa. Se maravilló y se asombró, es la misma. Entonces, podemos ver aquí que se asombró porque esa fe dijo, ni en el pueblo de Israel la he visto. Y aquí nuevamente se asombra de la incredulidad de su pueblo, o sea, de su gente, de Nazaret, porque esto no está hablando en otro sitio, está hablando en su propia gente, con su familia, con sus hermanos, con sus amigos, posiblemente de Jesús de niño. ¿Qué esperaba Jesús cuando llegó a Nazaret? Al venirles a enseñar a su gente. ¿No te ha pasado a ti que cuando tú descubres algo en la Biblia y dices, ay, esto, y te emociona, ¿no? El que descubriste algo que tú no sabías y dices, ay, se lo quiero compartir a alguien. ¿No te ha pasado eso?
que vas con una emoción y una alegría y se lo quieres compartir a alguien y se lo compartes y te dice, no, estás equivocado, no, sáquese de aquí, fuchi. ¿No te reciben? ¿No les ha pasado eso nunca? Se siente así como que, pues yo nomás te quería decir, ¿no? Y que tú les quieres decir la verdad y ellos como que no les interesa. Y dices, ya, te vas como que triste, ¿no? A esto a Jesús le pasaba constantemente le pasaba. Pero esto fue lo que le maravilló, la incredulidad que le provocó ese asombro a Jesús. ¿Qué podemos extraer de esta porción bíblica? ¿Qué enseñanza podríamos extraer de aquí? Que muchas veces nosotros decimos que creemos, pero a veces no creemos. ¿Recuerdan qué les dije al principio que es la fe en 2 palabras? Confianza plena. Si decimos tener esa confianza plena en Jesús, ¿por qué cuando vienen las situaciones difíciles a la vida empezamos a patinar? Ay, porque a mí, yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Ay, no, ¿para eso me hice cristiano? ¿Para que me vaya mal? Para eso no, las iglesias están llenas de hipócritas. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No, puro hipócrita. Pues vente para que sea un hipócrita más. Pues puro hipócrita, vamos a llenarla de hipócritas. Entonces, ¿para qué? O por qué, más bien, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, la enseñanza que podemos rescatar de aquí? Que tenemos que tener una confianza plena, porque la incredulidad es algo que, aunque nosotros digamos soy cristiano, si no tenemos una confianza total en Jesús, entonces un día se va a asombrar Jesús de nosotros por la incredulidad. Dice en Hebreos, acompáñame a Hebreos 3, versículo 12, y una palabra bien preciosa que está aquí, una exhortación. Hebreos capítulo 3, el libro de los Hebreos, capítulo 3, dice el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí son palabras del Espíritu Santo, ¿no?, que está hablando. Si regresas al versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y no sabemos quién es el autor de la carta, pero lo que sí sabemos es que fue inspirada por Dios. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corremos el riesgo de apartarnos si en nosotros se produce un corazón malo de incredulidad. Esto lo vamos a aplicar a nuestra vida, a que nosotros tenemos que tener una confianza plena en el Señor. Sacar, arrancar, extirpar la incredulidad de nuestra vida. Si por alguna razón no creemos, porque no es lo mismo creer en Dios que creer a Dios, es algo distinto. Porque recuerda, los demonios creen en Dios, pero no le creen a Dios porque no le obedecen. Hay una diferencia. Entonces, yo creo en Dios, todo el mundo dice que cree en Dios, pero no todo el mundo cree a Dios, porque el que cree a Dios obedece su palabra. Hay una, ¿cómo podríamos llamarlo? Una cima entre una y otra. No es lo mismo. Entonces tenemos que aplicarlo a nuestra vida
que no tengamos incredulidad. Vamos a atacar la incredulidad. ¿Cómo atacamos la incredulidad? Creyendo. ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan qué le dijo al papá de la niña? Jesús, cree solamente. Ahí está. Esa es la clave. Creyendo solamente. Pero dice, a ver, acompáñame a Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo invocarán el nombre de aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo va una persona a creer sin haber quien le predique? ¿Ven por qué es necesaria la predicación? O sea, la fe, recuerden al principio lo que les dije, la fe que Dios exige, que Dios demanda de cada uno de nosotros. Al exponerte al Evangelio, al escuchar el mensaje de salvación, tú tienes que responder con fe. Esa fe Dios la exige. Esa es tu parte, esa es tu manera de creer. Y después, una vez que crees, viene la fe que es como fruto, que les dije. Esa fe que te va a capacitar en tu vida cristiana, que te va a ayudar en la comunión con Dios en el día a día. No es la misma fe que salva. Esa es la fe como un fruto del Espíritu que te va a ir ayudando, porque somos débiles, ¿no? Entonces, somos débiles en la fe y entonces Dios nos va a ir ayudando. ¿Recuerdan aquella persona que le dijo a Jesús, Señor, aumenta, ¿quién le dijo aumenta mi fe? Aumentanos la fe, ¿no? Ajá, aumentanos la fe. Así nosotros tenemos que pedirle, o como este hombre de Marcos, acompáñame a Marcos, capítulo 9, Marcos, capítulo 9, en el versículo 24, que dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esta persona que tenía a su hijo endemoniado, ¿no? Y le pidió a Jesús que le ayudara con su incredulidad. Primero dijo, creo, pero luego reflexionó. Al momento reflexionó y dijo, no, mejor ayúdame porque no soy capaz de creer, ¿no? Sí creo, a veces uno así, con ese entusiasmo, sí creo, y a veces no es verdad. Entonces ahí hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? O sea, ayúdame a creer esto porque es difícil, ¿no? Recuerdan que les dije que la fe común es aquella fe, no se los dije, pero es la fe del que cree en sí mismo. Es la fe del que únicamente cree en lo que ve. Es aquella persona que dice, yo no veo lo que yo no creo. Lo que yo no veo, perdón. Es como Tomás, que dijo, hasta no ver, no creer. ¿Y qué le dijo Jesús cuando se le apareció? Ven, Tomás, mete tu dedo en mis llagas. Pon aquí, mira. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío, se postró ante él. Dijo, porque viste, Tomás, creíste. Bienaventurado aquel que sin ver creyó.
Y dice Isaías, en el que leímos 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Nosotros tenemos la oportunidad de escudriñar su palabra y de poder a través de la predicación comprender estas enseñanzas y decir, sí, Señor, sí creo. Y poder responder con esa fe que nos abre el camino a la salvación. Ya respondimos de esa manera, pero ahí no termina todo, como les digo, podemos entrar ahora en el camino de la fe como fruto. Esa fe que nos va a ir capacitando día a día, porque vamos a ir cayendo, ciertamente. Cada persona que se convierte, ay, no puedo hacer eso, no puedo hacer aquello, y la fe como fruto es la que te capacita, te ayuda en tu vida cristiana. Ahí vas a darte cuenta, ya, antes no podía, ya voy avanzando. Amén. Ahí vamos a dejar. Señor, damos gracias por tu palabra hermosa que nos has dejado esta tarde para que meditemos y reflexionemos en ella. Señor, creemos en ti por todas las obras majestuosas que has hecho en nuestra vida, porque vemos el cielo, la luna y las estrellas y decimos, ¿qué es el hombre, Señor, para que de él te acuerdes? Si somos como polvo, Señor, somos polvo más bien, Señor, porque tu palabra dice que de ahí nos formaste. Ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos, si es que en ellos hay incredulidad, y dales la oportunidad de creer en ti, Señor, de tener esa confianza plena y total en ti. Te lo pedimos. También te pedimos por aquellos que no pudieron asistir, que los bendigas, que les ayudes en su vida, Señor. Bendíceles. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.